Las 12:36 abrimos la Junta de Portavoces como cada lunes en Radio Valladolid de la cadena SER. Dentro de una semana pues se celebra el Día de Villalar y hoy vamos a analizar un poquito, vamos a debatir sobre el papel de Valladolid en nuestra comunidad. Por eso vamos a ir saludando ya a todos los que están hoy en la mesa de Radio Valladolid de la cadena SER, del estudio central de Radio Valladolid. Saludamos a Pedro Herrero, que viene de parte del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, don Pedro, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Antonio Martínez Bermejo, Partido Popular, muy buenos días. Buenos días. Que se ha acercado al micrófono. También tenemos a María Sánchez en Valladolid, si se puede. Muy buenos días. Buenos María, días, gracias Carlos. por estar con nosotros. Charo Chávez, si se puede. Hola, buenos días. Y Pilar Vicente, hoy no tenemos que decir nada, ni que está en comisión, ni que va a venir más tarde. Está hoy aquí, como debe ser, Pilar Vicente de Ciudadanos. Muy buenos días. Muy Pilar. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues José María Francisco va a coordinar, evidentemente, como siempre, la Junta de Portavoces, y vamos a hablar de ese papel, como decíamos, de Valladolid en nuestra comunidad en Castilla. Sí, porque dentro de una semana estamos de fiesta en esta comunidad y queremos saber, bueno, cuál es el papel de Valladolid en el contexto de esta comunidad autónoma. Sabemos que es sede de distintas instituciones del Parlamento, de la sede del Gobierno regional, pero siempre hay alguna polémica, sobre todo desde otras provincias de la comunidad, en relación al protagonismo que debe tener la capital del Pisuerga. Así que vamos con una primera aproximación de los partidos políticos, comenzando con el Partido Popular. José Antonio Martínez Bermejo. ¿Hoy nos otorgáis el primer puesto por algún motivo? Hoy es el partido mayoritario, no hay tema monográfico, no hay ningún concejal del gobierno municipal con responsabilidades pues que esto tiene es tema de todos, ese reto. Esto es tema de todos. La verdad es que, según dice el Estatuto de Autonomía, Valladolid es la sede de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Somos la región más extensa de Europa, según decían, por lo menos hasta las últimas incorporaciones a la Unión Europea, con 9 provincias. No hay ninguna región en España, ninguna comunidad autónoma que tenga tantas provincias en su ámbito. Y es cierto que Valladolid, para muchas cosas, es no solo la capital con mayor población, la capital de provincia con mayor población de toda la comunidad autónoma, sino que ha sido y debe ser líder en muchas cosas también. No entendemos desde Valladolid, y en eso seguramente estaremos todos de acuerdo, todos los grupos, por qué otras provincias presentan a veces ese recelo a entender que las instituciones de autogobierno y otras cuestiones estén en Valladolid. Creemos que es bueno por su centralidad, por ley, pero también creemos que Valladolid tiene que ganárselo. No podemos ser solamente una provincia y una ciudad, en este caso la capital de la provincia de Valladolid, el municipio de Valladolid, no debe serlo solo porque lo diga un papel. Hay que ganarse ese protagonismo y esa capacidad y ese papel puntero dentro de Castilla y León, y creemos que hay veces que lo logramos. Un buen ejemplo fue la sensibilidad que el Ayuntamiento de Valladolid y los alcaldes de los municipios del Alfoz demostraron el otro día, diciendo vamos a ser de los primeros en poner en marcha una mancomunidad de interés general. Pero otras veces no la tenemos, por desgracia, como es el caso. Los datos de los últimos 2 años, 3 años en creación de empleo y disminución de desempleo. Valladolid, siendo una política que se aplica con carácter nacional y regional para toda España y para toda la comunidad autónoma, Valladolid es la provincia donde menos disminuye el desempleo habitualmente y donde la industria va perdiendo peso específico. Por lo tanto, creo que desde las instituciones del gobierno, en este caso municipal, se debe promover y fomentar que el municipio de Valladolid gane ese propio protagonismo sin necesidad de que tenga que decírselo un papel o no. Seguimos con el segundo portavoz del segundo partido más votado en las últimas elecciones, Pedro Herrero. Pues sí, efectivamente, Valladolid es una ciudad la más importante de Castilla y León, y los datos así lo avalan, tanto los demográficos como los económicos, datos oficiales de la Junta. Somos los que más densidad de población tenemos. 1 de cada 5 castellanos leoneses es de Valladolid, 1 de cada 6 está en esta ciudad o en su entorno. Somos los que más alta tenemos la tasa de crecimiento poblacional, dentro de lo malas que son todas, hay que decirlo. La provincia más joven, la que tiene la tasa más alta de natalidad. Tenemos un 82% de los pasajeros de avión que pasan por aquí. La economía es la más dinámica, la que más sociedades mercantiles crea, la que tiene mayor importación, exportación, nuevas viviendas, matriculación de vehículos, etcétera. Esta importancia de Valladolid contrasta con los desafíos que tiene la comunidad, y los desafíos que como comunidad autónoma tenemos no encajan exactamente al 100% con los que tiene Valladolid y su entorno.
¿Eso tiene que hacer que vayamos por caminos distintos? Evidentemente no, pero es una realidad. Nuestro entorno es puramente urbano y el gran desafío que tiene esta comunidad pues tiene tinte rural, y eso hay que remarcarlo. Lo que no quita para que la Junta de Castilla y León, en líneas generales, pues haya sido siempre motivo, lo decía el Partido Popular, y así ha sido, de insatisfacción por parte del Ayuntamiento de Valladolid, pero lo es ahora y lo era antes también con un gobierno del Partido Popular. Luego en la segunda ronda podemos hablar de esto, pero en líneas generales es ese un poco la situación, ¿no? Pues seguimos con la portavoz de Valladolid, toma la palabra María Sánchez. Gracias, Chema. Bueno, yo creo que de poco sirve ser, digamos, protagonista siendo sede de instituciones, cuando yo creo que los ciudadanos y ciudadanas lo que quieren es ser protagonistas, pues por ejemplo, de derechos, es decir, estoy hablando de los servicios públicos de calidad, de la cohesión social, incluso en cuestiones medioambientales o territoriales, que son las que en más relación tenemos desde el Ayuntamiento de Valladolid con la Junta de Castilla y León. Hay que recordar que en estos últimos 2 años y medio se está ganando en coordinación de políticas con los municipios del Alfoz, pero yo creo que nos queda todavía mucho que hacer con la Junta de Castilla y León, y me explico por qué. Por ejemplo, competencias como son los comedores escolares, pues el Ayuntamiento de Valladolid sí que está poniendo fondos para paliar esas necesidades que pueden tener muchos niños y niñas en periodo vacacional a la hora de acceder a una alimentación sana. También, por ejemplo, en el arreglo de colegios. Recordemos que el Ayuntamiento de Valladolid, sin tener una competencia propia, aunque los edificios sean de titularidad municipal, está invirtiendo muchísimo dinero para calderas, para eficiencia energética, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí que hay que ganar en coordinación y que la Junta de Castilla y León también ponga su granito de arena. O también, por ejemplo, cómo el Ayuntamiento de Valladolid está adelantando la renta garantizada de la ciudadanía cuando es una competencia de la Junta de Castilla y León. Además, hay temas que nos afectan de manera común y a mí me parece que tendríamos que hablar más, sentarnos a charlar, y sobre todo de cuestiones importantísimas para la gente que vivimos en Valladolid, como pueden ser la sanidad, la vivienda, la educación y la creación de empleo, a la que hacía referencia el portavoz del Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular lleva gobernando en la Junta de Castilla y León durante muchísimo tiempo y esta competencia es fundamentalmente autonómica. Seguimos con Si se puede, su portavoz Chelo Chávez. Bueno, pues yo creo que se han apuntado aquí algunas cosas. Es obvio que es una sede de instituciones y de importante de Valladolid, pero con respecto al papel que ocupa en la comunidad, pues creo que en los últimos años, y en parte gracias a las políticas del PP, hay lo que podríamos decir, en los últimos presupuestos se puede ver un agravio comparativo. De hecho, fíjate que en los presupuestos generales del Estado, el otro día lo comentábamos en el Pleno, lo que le toca a cada habitante de cada provincia, cada municipio, sería para Valladolid 177 euros por habitante de inversión, y para Zamora 1.491 euros. Está claro que no se han dimensionado bien las necesidades en relación con la población, y eso creo que responde a unas cuestiones de estrategias políticas que nada tienen que ver con las necesidades, porque como ya sabemos, los presupuestos tienen que tener un principio fundamental, que es el de la solidaridad, para poder decir cuánto dinero se necesita en cada uno de los lugares para poder llevar a cabo esas políticas necesarias que el propio consejero de Empleo reconocía hace poco, el señor Carriedo, y decía que es fundamental, y las claves de los dos problemas que tiene nuestra comunidad, que son el desempleo y la despoblación, y que Valladolid lógicamente también es víctima en este sentido, son los planes de empleo y la reindustrialización. Como decía ahora María, la Junta lleva gobernando muchísimos años y hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, porque no hemos visto ningún cambio. Todo lo contrario de lo que ocurre, dadas las pocas competencias que tiene, por ejemplo, Valladolid, que podemos decir que en estos últimos años sí que ha habido una mejoría, y está claro cuando uno compara las estadísticas en relación con el resto de provincias y del resto de capitales de provincia. Valladolid ha tenido un incremento notable de algunos estándares que sí que nos dicen que se va bien, y es porque ha habido un consenso, a mi entender, de las fuerzas progresistas, que ha hecho que se ponga en el centro de algunas políticas a las personas. Eso es fundamental, cosa que no está ocurriendo en Castilla y León, por ejemplo, entre el Partido Popular y su pinza Ciudadano. Y ahí la diferencia de modelos a los que se apuntan, con resultados también diferentes. Podemos comentarlos, pero hay muchísimos datos que así nos lo están diciendo. Los presupuestos de la Junta, por ejemplo, dejan a Valladolid otra vez fuera, con el hospital clínico, que no se va a construir, ya lo sabemos, y con el consultorio de Delicias, por ejemplo.
Hay una clara intención también en Vamos ya, les anuncio que va a haber otras 2 rondas, pero van a ser muy breves. Así que concluimos con la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente. Bueno, haciendo una reflexión sobre la situación de Valladolid en la comunidad autónoma, sí que es cierto que con carácter general siempre han existido roces entre las diferentes provincias, roces y competitividades que muchos políticos han animado y que por desgracia nos hace retroceder. Nosotros siempre decimos una frase y es que ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros juntos, y eso es lo que yo creo que hay que aplicar en la comunidad autónoma y en Castilla y León. Es necesario que trabajemos todas las provincias unidas y no crear polémica, sino apostar por esa unión, ¿no? La celebración de Villalar, que hemos empezado hablando de ello en el programa, es el próximo 23 de abril, es el Día de Castilla y León, y desde aquí queremos invitar a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma a celebrar su día, a aprovechar la fiesta de forma cívica y con la convivencia entre todos los castellanos y leoneses. Hablaba Toño del protagonismo de Valladolid. Yo creo que no se trata de ser más o menos que los demás, sino de trabajar para mejorar. Hay algo que no coincido con el portavoz del Partido Socialista, que hablaba de que los desafíos de la comunidad autónoma no encajaban con los de Valladolid. Yo creo que sí. Al final Valladolid no se queda al margen de esta comunidad autónoma. Uno de esos problemas es la necesidad de trabajar por atraer industria y empresas a nuestra comunidad, que sufre una grave despoblación, y también nuestra ciudad, porque nuestra ciudad está cayendo en número de habitantes y es necesario revertirlo. Nuestra comunidad autónoma además es líder en caída de autónomos en el primer trimestre, y entre esas provincias que han caído en número de autónomos también está Valladolid. Por lo tanto, hay que ponerse las pilas y tratar de rebatir y de superar esos desafíos, ¿no? Y en cuanto a la tasa de paro, sí que sorprende que Palencia, Segovia y Burgos están en una mejor situación de empleo que Valladolid. Y sorprende porque la situación estratégica en la que está Valladolid yo creo que nos debería llevar a cifras mejores. Eso significa que hay ciertas cosas que hay que mejorar y que hay que tratar de superar. Doy la palabra a José Antonio Martínez Bermejo, pero antes una pregunta a los 5 portavoces. Por cierto, Carlos, hoy tenemos a los 5 portavoces, 3 mujeres, 2 hombres, sobre una pregunta con respuesta afirmativa o negativa. ¿Valladolid debe ser por ley capital de Castilla y León? Partido Popular. Yo creo que no es el tema esencial de esta comunidad autónoma. Yo creo que hay que intentar entender que cuando nacen las comunidades autónomas son pensando en igualar sitios como la Sierra de la Culebra en Zamora, como las Arribes o los Arribes del Duero, ahí al lado de la raya, con los sitios donde se encuentra una mejor situación, ese equilibrio. ¿Sí o no? Luego seguimos. Vale, muy bien. Ya lo es de facto, no hace falta que figure en el papel. Valladolid toma la palabra. No es necesario. De hecho, no tendría que haber competencia entre las provincias, sino coordinación. Si se puede. Pues está claro que ya lo es y que no debería haber competencia, sino todo lo contrario. Ciudadanos. Yo creo que la importancia de nuestra provincia no se puede rebatir, pero sí que es cierto que es necesario trabajar por la unión de todas las provincias, porque si no, no vamos a conseguir nada. Segunda intervención del Partido Popular, José Antonio Chema, no te Martínez había Bermejo. entendido. Me gustaría decir que yo siento que Valladolid es la gran ciudad de Castilla y León. Y debe seguir siéndolo, no debe perder ese marchamo que tiene. Evidentemente las comunidades autónomas nacen para equilibrar a las personas en el territorio, insisto, no son las mismas necesidades las que se tienen los vecinos de la Sierra de la Culebra, de la zona de la Sierra de la Culebra, que por ejemplo los de Valladolid capital. Y lo que no se puede pedir, o hacer una foto fija de un momento muy concreto, de decir en Zamora hay una inversión de tanto, claro, si el AVE está pasando por allí para ligar Castilla con Galicia, pues lógicamente en esos momentos las inversiones están en Zamora, como en su día lo estuvieron en Valladolid cuando pasó por aquí, que fue junto con Segovia la primera ciudad a la que llegó la alta velocidad. Y en ese sentido lo que yo quería decir es, coincido mucho con lo que decía Pilar de Ciudadanos, Valladolid no le hace falta que una ley le diga que sea capital o no, lo que Valladolid hace falta que los vallisoletanos nos lo creamos, empezando por su gobierno municipal, e igual que se han adoptado posición activa en cuestiones como por ejemplo el famoso plan de fomento del empleo, las ayudas de fomento del empleo que ha hecho el ayuntamiento, lleva 3 años sin poner en marcha un plan de apoyo y de fomento a la industria y a la innovación. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que nos lo hagan terceros? ¿Que vengan de Europa o que vengan del gobierno de España o que vengan de la comunidad autónoma a hacer eso? Hay que tomar esa iniciativa porque las empresas industriales están yendo a Valladolid. Tiene razón Pilar, el empleo en Valladolid
crece menos que en el resto de las provincias de Castilla y León. Es donde peor crece y donde más se nota el desempleo, sobre todo en el ámbito industrial. No podemos perder esa iniciativa, y quien primero tiene que empujarlo y creer en ella es el Ayuntamiento de Valladolid. Pues vamos con el Partido Socialista. Pedro Herrero. Yo creo que estáis haciendo justamente aquello que criticabais. Decíais que tenemos que estar todos juntos y mirar por la unidad, y ahora estamos yo no he viendo dicho a ver eso, yo he quién dicho que tiene hay un que poquito trabajar. más o menos de paro, quién sube o bajan los autónomos, pero sí, ese no es el problema de Castilla y León, hombre. El problema, nosotros somos la locomotora de Castilla y León, y lo que he querido decir antes es que los desafíos de esta comunidad autónoma no tienen la misma naturaleza que los desafíos que tiene esta ciudad. Evidentemente son compatibles, y claro que somos la locomotora y tiene que seguir siéndolo, pero evidentemente el desafío es diferente, nada más. Hay reivindicaciones que tenemos hacia la Junta de Castilla y León, como son, por ejemplo, su apuesta por la Seminci, que es insuficiente, o por el patio herreriano, o por el Museo de la Ciencia. Y yo quisiera destacar una sobre todas esas, que es la apuesta por el Parque Agroalimentario de Valladolid. Ahí, entre otros asuntos, necesitamos que la Junta apoye, y en eso también tendríamos que estar unidos todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Y esa es una apuesta que tenemos que pedir a la Junta y que tenemos que reclamar entre todos. Toma la palabra María Sánchez. Sí, se decía, por ejemplo, los datos de empleo, cuántas empresas se crean. Yo creo que lo importante no es solo el número de empresas que se crean, sino que se consoliden, porque muchas veces con programas de innovación se crean muchas empresas, pero luego al año, por ejemplo, tienen que cerrar sus puertas. Por tanto, invertamos de manera coordinada entre las administraciones en calidad en el empleo. Yo creo que estamos demostrando desde el Gobierno municipal que sabemos llegar a acuerdos al margen del color político. Hemos visto cómo el mandato pasado en la comunidad urbana, en la Cuba, prácticamente no se llegó a ningún acuerdo. Ahora estamos avanzando en transporte metropolitano, con muchos municipios que son de otro signo político que los que formamos el Gobierno. Hemos avanzado, por ejemplo, en convenios para la depuración de aguas, y el último ha sido la adhesión por unanimidad de la Cuba a crear una mancomunidad de interés general, sin que renunciemos a, por ejemplo, la pretensión de un área metropolitana, porque hemos explicado que puede ser un escalón. Por ejemplo, el Partido Popular en Valladolid, la nota que sacó precisamente la semana pasada, dice: nos alegramos de que el Gobierno municipal renuncie a su modelo territorial. Eso no es el camino, ese no es. El camino es llegar a acuerdos, ir caminando y sobre todo tener financiación estable para coordinar servicios y que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Sobre los presupuestos, es normal. Normalmente casi ninguna provincia está de acuerdo con los presupuestos de la Junta de Castilla y León o del Gobierno central, pero es significativo que, por ejemplo, el presupuesto de la Junta de Castilla y León, digamos, no esté a la expectativa de lo que tendría que ser Valladolid, pero ha pasado igual con el Ministerio, por ejemplo, con el tema del Campus de la Justicia, y no es algo de ahora, sino que ya León de la Riva se quejaba. Y terminamos diciendo que animamos a toda la ciudadanía vallisoletana a disfrutar de la fiesta de Villalar como todos los años. Sí se puede, Charo Chávez. Bueno, pues estábamos hablando de Valladolid en relación con el resto de la comunidad, y la verdad es que no es por hacer sangre de las cuestiones que yo creo que sí que son, digámoslo así, un agravio. Hay un hecho, y es que a la hora de invertir dinero yo no estoy tan segura, y creo que así luego lo demuestran los datos, de que realmente se atiendan las necesidades. Lógicamente Valladolid es de las provincias que más gente tiene, y por tanto las necesidades serán mayores, lo cual no quiere decir que haya que establecer diferencias con el entorno rural, que lógicamente es uno de los grandes agraviados en nuestra comunidad. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, desde el 2008 al 2018, ha dejado de invertir más del 50% de lo que venía invirtiendo en Valladolid, ¿no? Por ejemplo, antes se ha bajado de los 160 millones, a los 48,9. Eso lógicamente repercute, y mucho, decía, en obras como el clínico, que está pendiente y que no se va a hacer. ¿Es necesario el clínico? Pues oiga, yo creo que sí, que es muy claro. ¿Es necesario las especialidades de delicias? Pues yo creo que sí, y nuevamente se quedan ahí sin asignación presupuestaria. Por tanto, no sé si se llama agravio, pero lo que está claro es que las necesidades de Valladolid no se están cubriendo. Y lo que sí que es cierto es que en los últimos años, como decíamos antes, no siendo competencias, desde luego Valladolid ha iniciado una senda que, en mi opinión, es muy importante, que es la senda, en primer lugar, de sentar las bases del cambio de modelo productivo, con iniciativas que, por cierto, han sido nuestras, de la economía
economía circular o de la innovación en las industrias, desde luego se está iniciando unos pasos. Pero ¿de quién es la competencia? De la Junta. ¿Quién no ha iniciado ese plan de reindustrialización que lleva prometiendo, y vamos por el segundo plan y no ha tenido resultados? Es de la Junta de Castilla y León. Entonces, yo creo que hay que contrastar, para terminar, dos modelos. Un modelo que sigue apostando por lo de siempre y que es precariedad y despoblación y sin ninguna medida, con la ayuda de Ciudadanos y el Partido Popular en la Junta, y un modelo de consenso de fuerzas progresistas en el Ayuntamiento de Valladolid, que se convierte, por cierto, en un ejemplo para el resto de las provincias, porque cosas como el plan del retorno al talento o la remunicipalización del agua, donde se han llevado a cabo, y en este consenso, como decía, están siendo por lo menos invitadas y preguntadas incluso por la propia Junta de Castilla y León, como el plan de retorno. 3 minutos y medio para la una. Pilar Vicente, Ciudadanos. Sí, bueno, contestando a Pedro, que hablaba del tema de los problemas de nuestra ciudad y los desafíos, yo creo que mirar hacia otro lado no va a solucionarnos, ¿no? Las cifras y los datos deben ayudarnos a hacer un diagnóstico y preguntarnos cómo mejorar y por qué otras ciudades de Castilla y León pues están mejor. No se trata de competir, sino de compararlo y tratar de mejorar. Y la tasa de paro es una de esas cifras que hay que mirar. Hablábamos también de la Junta de Castilla y León. Es cierto que la Junta de Castilla y León tiene muchas cuentas pendientes con Valladolid. Para empezar, esas obras del clínico, que son necesarias, están muy retrasadas y falta presupuesto. También el tema de la ayuda a domicilio. Nuestra población está envejeciendo, no hay posibilidad de viviendas tuteladas, se necesitan más plazas en residencia para nuestros mayores y no se está atendiendo. Una de las peticiones que también nosotros hicimos fue que se hiciera mayor aportación por parte de la Junta de Castilla y León para la Seminci. Es una aportación irrisoria, ronda los 150.000 euros para un presupuesto de en torno a los 2 millones, para que nos hagamos una idea. Yo creo que incluso el presidente de la Junta de Castilla y León debería venir para apoyar la Seminci, lo cual es bastante triste porque la Seminci cuenta ya con más de 60 años de historia y la verdad, sinceramente, desde aquí es una vergüenza que no haya venido y que no conozca esta semana y que no se implique en ella. Por otro lado, creo que también la Junta de Castilla y León es una de las causantes y de las que han apoyado el no soterramiento, ¿no? Y yo creo que en general no ha actuado como debiera en ese sentido. Muy bien, pues para terminar sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a los portavoces, esta noticia de última hora. El Partido Popular Municipal ha pedido explicaciones al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente, por la información que sale de su currículum en un diario digital nacional. Sí, nos hemos desayunado esta mañana con una información nacional en la que habla sobre la obtención de un máster antes de la condición de la licenciatura, un máster el que nos gustaría simplemente que diera las explicaciones de en qué consiste, qué programa tuvo, cuánto fue su duración y cómo pudo obtenerlo antes de ser licenciado en Derecho. Yo creo que es tiempo en el que los ciudadanos nos están pidiendo a todos explicaciones y las debe dar de mejor calidad de las que dio el otro día respecto a sus planes de pensiones, que la verdad es que fueron una o ninguna. No dio explicaciones, nos dijo que tenía 2, pero no, él mismo reconoció que no sabía la razón por la que no las había hecho pública desde el año 2007. Nos acaba de comunicar nuestro compañero Mario que el alcalde acaba de colgar en Twitter una reproducción, una imagen de su título y que no tiene nada que ver. En el siguiente informativo, justamente en 55 minutos, daremos esa última hora sobre esas dudas que ha sembrado el Partido Popular. ¿Algún comentario breve? Sí, yo creo que es simplemente fruto de la desesperación. Ya que estamos hablando de Castilla y León, hay un refrán castellano que dice que piensa el ladrón que todos son de su